Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Soy su amigo Víctor Duroc y en esta ocasión tenemos de invitado a nuestro queridísimo primer actor, productor, escritor, dramaturgo, Miguel Pizarro. Miguel, Gracias, muchas mi buen gracias por Vic. estar acá Gracias, gracias. y de veras muchas gracias y yo quiero brindar por un éxito rotundo en, En el beso de la mujer ah, araña, en esta en la ocasión, obra de teatro del beso de la mujer araña, que bueno, es una obra hermosísima, icónica realmente, porque bueno, pues en sus tiempos, inspirada en los éxitos de su presentación cinematográfica y teatral, bueno, fue una maravilla, en la cual se trata de dos personajes que están en una celda y de eso nos va a platicar nuestro querido Miguel Pizarro de cómo se va desarrollando y va creciendo la amistad entre estos dos personajes tan antagónicos, se podría decir. sí, totalmente, totalmente. De maneras de ser, de estudios, de idiosincrasias, en fin. Sí, Ideologías, ideologías, por supuesto. preferencias. También. Bien, que te lo sabes. Así es. Entonces, les toca convivir y son dos personajes. Uno corresponde al nombre de Valentín. Él es un revolucionario, que lo meten ahí por sus ideas políticas y porque además la dictadura está allá afuera. Eso es muy Eh, importante porque fue durante la dictadura de Argentina. exacto. Entonces, ¡uf! Que siempre las dictaduras, pues su propia palabra lo indica, ¿no? Que no hay una libertad de pensamiento, es lo que te dicen, lo que tienes que hacer y todo esto, ¿no? Entonces, ese es el personaje de Valentín y la razón por la que está en la cárcel. El personaje lo interpreta Raúl Coronado, mi compañero actor, que la verdad hacemos una dupla de mucha confianza como compañeros, porque pues es una obra Fuerte. delicada por lo que ocurre, uno, por el análisis del texto, que es lo que estamos de alguna manera, Duroc, platicando, que hay en el contexto de esta obra, pues eso, tortura, una dictadura latente, y entonces estos personajes, a Valentín lo meten por revolucionario y por sus ideas, y a Molina por escándalo público y por sus preferencias sexuales. Eh, y entonces, Que ninguno de los dos tendría que estar ahí en esa celda, no, los dos han sido metidos ahí pues injustamente, la verdad, injustamente. porque pues el mundo ya es más libre, gracias a Dios. En algunos países sigue la cosa así, pero bueno, entonces esto nos recuerda un poco lo que es el sometimiento, el de pronto de que no te permiten estar formando parte de la sociedad porque allá afuera son los que se portan bien y los que entran por el aro. Y Los que obedecen. así es, así es. Y entonces, a veces, ya lo sabes, que cuando ves a algunas personas en la cárcel, dices, dónde están los buenos y dónde están los malos, porque a veces te encuentras en esas circunstancias a personas que son más derechas que los que están afuera. Pero Cierto. bueno, ni hablar. Es la conducta humana que de pronto pues pagan justos por pecadores muchas veces. El caso es que les toca convivir y acá el espectador se enternece con esta situación de estos personajes, eh, y les agarra un gran cariño por lo que he visto. La obra, he de decirte, Duroc, que la obra es la obra. Dices, ¿de qué me estás hablando? Vas a ver. Es que aquí hicieron demasiadas versiones. Entonces, cuando a la gente le hablan del beso de la mujer araña, se imaginan que va a haber una comedia musical. Y es que fue adaptada en muchos géneros. Yo recuerdo haber visto varias puestas en escena, te comentaba la que me tocó con Christian Bach en el Teatro de los Insurgentes, y era una comedia, pues eso, musical. Nosotros estamos haciendo aquí la obra de teatro por teatro. O sea que lo que tienes acá
es entonces francamente la palabra, la situación de estos dos personajes que tú los estás viendo en su desarrollo completo de cómo empieza de alguna manera a cambiar la relación entre ellos y puede, por increíble que parezca, nacer pues una especie como de amor, de cariño o tal, sin llegar a ensuciarlo, sin llegar a ponerle un nombre, simplemente sucede. Entonces acá es conocido que hay un momento en donde tienen cama los dos personajes, en donde está también marcado un beso, eh, y, y, bueno, de pronto la obra en alguna época fue una obra marcada por el escándalo y la quisieron hasta prohibir entre lo político y entre lo sexual. Y nada, estamos entonces presentándonos con esta obra precisamente los días como hoy, los miércoles. ¿A qué hora? A las 8. O sea que al ratito voy para allá. En el Teatro 11 de Julio. Eh, es una obra que efectivamente, como estábamos platicando, Duroc, eh, es un clásico latinoamericano. El autor, Manuel Puig, que su vida también eh, corrió entre el exilio, entre todos estos momentos históricos que le tocaron, y por supuesto lo dejaron marcado y lo dejó él plasmado en su obra. Como siempre le gustó el cine, e incluso trabajó dentro del cine haciendo adaptaciones de guiones, etcétera, etcétera, pero sobre todo fue un amante de cine de verdad. O sea, le gustaba el cine porque le gustaba el cine. Así es. Y entonces tiene también como una característica en sus obras que hace una especie como de collage. Collage incluso de géneros, porque de pronto pues la literatura es literatura, y el cine es cine, ¿no? Ha permanecido de alguna manera respetado así los ámbitos. Pero con Manuel Puig esto se rompe y de pronto juega con escenas literales del cine para meterlas dentro de alguna de sus escenas de teatro. Entonces, mi personaje, que es Molina, Valentín le toca a Raúl, es el que narra las películas que vio de pequeño y le sirven a estos dos presos de entretenimiento. Y entonces se lo juega un poco hasta en capítulos, ¿no? Ya, mañana continúo. Esta historia continuará mañana. Y entonces les sirve un poco para pasar esos ratos amargos dentro de la cárcel. Una cárcel que hay que contextualizarla porque no es lo mismo estar en una cárcel de hoy en día en un país donde la libertad impera a un país en donde hay dictadura. Eh, el ambiente es diferente. ¿Por qué? Porque de pronto a los que están por cuestiones políticas los llegan a torturar, los llegan a manipular para ver si pueden soltar un poco la sopa de sus compañeros y decir dónde se esconden y cuántos son y todo este tipo de cosas, porque a veces tienen que estar obviamente escondidos y haciéndolo un poco en el subsuelo de la ciudad o del país, ¿no? Fíjate que a mí, Duroc, me tocaron años de dictadura. ¿Desde qué me hablas, Miguel? Sí, porque a mí me tocó Franco todavía 5 años, porque nosotros, Estabas en España. fíjate, mi papá era marino mercante y entonces nos fuimos en 1970. Y si Wow. hacemos cuentas, sabemos que Franco murió en Ujú. 1975. Por lo tanto, yo era pequeño, pero lo veías, lo transpiran las personas. Se crea un ecosistema político en un país dependiendo de, de lo que le haya tocado como política. Y se percibe, la sociedad agarra una complexión, una personalidad de algún tipo. Yo lo que viví fue que, por ejemplo, en clase, fíjate, una vez Ajá. que dijeron, yo como mexicano, ¿no? Dice el maestro, este libro, ¿quién lo trajo a clase?
Es comunista, ¿eh? Seguro fue impreso en México. ¿Cuál era? Fíjate, no me acuerdo cuál, no me acuerdo, o sea, pero se lo cachó a uno de mis compañeros y así lo dijo. Fíjate. Luego, por ejemplo, los puestos de periódicos, que allá los famosos Los kioscos, kioscos. así es, en blanco y negro. Yo me acuerdo cuando llegó la época que le llevaron el destape allá, Ajá. que es muy diferente a lo que entendemos por destape acá a nivel político. Allá el destape fue porque realmente las personas se quitaban la ropa. El actor o actriz que quería tener trabajo tenía que intervenir en películas que se estaban haciendo en ese género, Desnudos. porque fue como una olla express que explotó. Entonces, de pronto las cuestiones políticas Marcan, y claro. la verdad, la historia no me va a dejar engañarme, ¿no? Cuando yo llegué después de haber vivido los 5 años allá de estos de Franco y luego la democracia en la cual, pues ya sabes, el rey Juan Carlos Ujú. y el primer partido político que quedó fue Adolfo Suárez con Unión de Centro Democrático. Ya, imagínate todo el tiempo que ha pasado, que este buen hombre ya falleció. Ujú. Fue un ser humano muy querido por los españoles y son páginas de la historia. Me acuerdo que sucedieron muchísimas cosas, ¿eh? Porque no fue así de fácil pasar de Franco a Juan Carlos, porque me tocó, estaba yo allá, cómo entraron en las cortes los guardias civiles y esa escena famosa de que todos al suelo, coño, y tal, entonces todos pues al suelo, salvo, curiosamente, Adolfo Suárez, que se quedó sentado con mucho señorío. Que al Guau. suelo, no sé qué tal, y él se quedó así. Y me acuerdo que las cámaras de televisión, de radiotelevisión española, se movieron todas así porque, bueno, hasta con el camarógrafo apañaron. Y es que hubo la pretensión de que no reinara el rey Juan Carlos. Entonces, solo porque les fallaron varios militares, el golpe de Estado no fue un éxito, porque salieron hasta, bueno, tanques y hablaron de muchas cosas, ¿no? Y eso nos tocó allá. Yo te lo estoy diciendo mi versión de chamaco, que lo vi en las noticias y todo esto, y salieron a apaciguar al pueblo español. Salió Juan Carlos diciendo, no, tranquilos, todo está en orden, no sé qué tal, porque fueron tantos años de Franco y la verdad, la gente se encariña y se acostumbra con lo que le toca vivir y no son culpables. Yo no, en política no me meto, pero las páginas de la historia fueron así, me tocaron vivirlas y es lo que cuento. Y luego, pues cataplum, viene esto que le llaman el destape y tú veías un kiosco y de verdad te ponía rojo de verlo, porque todo mundo desnudo, destapado, ¿no? Y a todas las revistas a todo lo que daban, ¿eh? Yo me acuerdo ir a clase con mis compañeros y llevaban revistas muy Claro, atrevidas, claro, ¿ves? Y nos claro. íbamos a clase viendo las revistas. Otra época nos tocó ese cine, que era un cine muy elemental, con el ánimo nada más de estar viendo a gente encuerada, esa es la verdad. Ujú. Pobre Rocío Dúrcal, que le tocó tener que hacer una película Claro. así, A fíjate, Rocío Dúrcal. nada más y nada menos, la niña prodigio y luego tan querida en nuestro México por todo Claro, lo que dejó de claro. rancheras y todo lo que hizo con Juan Gabriel. E imagínate, también le tocó, o sea, ella es una superviviente Ya Victoria de Abril. muchísimas épocas hasta que, claro, la muerte como a todos nos toca. Claro. Gran mujer, por cierto. Oye, oye, pero fíjate, eh, yo sí quiero reiterar, invitarlos, porque realmente es una obra que no se pueden perder, porque, como mencionabas, había otras musicales. Esta representa la esencia realmente de cómo va, bueno, de la realidad de estos dos personajes Sí, y de cómo va creciendo todo ese cambio de sentimientos, porque estar en una situación de soledad completamente sí. y uno realmente temiendo pues las torturas que le pudieran dar por sus Y tú creencias. entras como espectador a esa intimidad, como bien Ajá. estás diciendo, Duroc, y ves la naturaleza humana, cómo tiene que adaptarse y sobrevivir en las peores circunstancias. Ujú. Y Y luego siendo tan diferentes, porque por ejemplo él completamente político y revolucionario heterosexual, y heterosexual, y el otro pues un homosexual ya mayor, sí. pero pero ¿por qué te dirán, tú estás chavo? Pero bueno, entonces,
¿Por qué te quedas viendo? Y entonces, Bueno, bueno, no, pasa pero todo entonces esto, ¿no? realmente un soñador realmente que, pues bueno, él vive en su mundo de fantasía Sí, por sus películas que sí. le gustan, que lo marcaron, y Y logran en verdad sí, encariñarse el uno con el claro, otro, entender sus mundos y crear una especie de amor, porque el amor de pronto acá lo postulan como algo eh, como celestial, intangible, incorpóreo, que no tiene por qué tener, porque puedes encontrarlo de muchas maneras. Y es la postulación, de alguna manera, de esta peripecia por la cual pasan estos dos personajes y que nos hace recapitular un poco ujú. cómo los seres humanos podemos de pronto adaptarnos a tantas cosas, A pero esas lo más situaciones por importante, la sí, necesidad de sí, amor. efectivamente, y encontrar amor hasta entre las piedras, hasta entre el Que lo hay. dolor, hasta entre la soledad. Y, y creo que tiene una bandera muy bonita esta obra y por lo tanto, por lo mismo, se hicieron tantas versiones y en tantos géneros, porque la obra lo da. El ejercicio, el texto es tan poderoso que nadie se lo puede perder. Estamos hablando de un verdadero bestseller que ha roto los tiempos y bueno, está nuevamente en escena. Hay que aquí agradecer a nuestro productor, a Rubén Lara, que además Claro, es de claro, los Rubén. productores que prolíficos, ¿no? Que todos los actores debemos de estarle agradecidos, ¿no? Por todo lo que hace, por mantener el teatro, que es tan difícil, ¿no? Pero es de los supervivientes, es un poco como la radio, que la radio siempre estará, porque ya ves en los sismos, en los momentos de peligro, cómo la radio es tan fiel, que es el medio por Así es. excelencia a veces, ¿no? Entonces, bueno, a eso le pasa también al teatro, que el teatro es tan rudimentario que lo puedes hacer en cualquier parte y tan necesario. El ser humano se ve reflejado en todos estos ejercicios de textos, buscándose a sí mismo. ¿Y sabes qué? Tratando de entender al otro y de entender. Fíjate que acabas de decir una cosa muy importante, porque eso de entender, esta obra te lleva precisamente a entender, a comprender, y sobre todo ahora en estos tiempos y que también la comunidad LGTB, Así, pues bueno, después de esta obra que a pesar de que ya tiene su tiempo, sí. ahora precisamente está muy vigente, muy actual, y te invita precisamente a comprender esas Así situaciones es. Además, que, ajá, recordemos, Duroc, acaban de sacar reportajes de lo que dijo el Papa acerca de la claro, homosexualidad y dijo que por todavía hay cierto, muchos países por en cierto, donde está vamos a mandarle abolido. muchas bendiciones al Papa, Sí. a Francisco Borgoglio. ¿Cuál era su nombre? ¿Jorge María? No, Uy, te vas a complicar. Tú no, que no tan, importa, no tan importa. argentino, vas. Jorge María Borgoglio. Entonces, te ríes. Entonces, sí, muchas bendiciones realmente con todo el mundo. Muchas Sí. bendiciones del cielo. Muchas gracias por haber estado en este Personas queridísimo. que vienen a Yo, dar yo le paz iba a al preguntar, por mundo. ejemplo, si tú estuvieras No entrevistando. nos sentimos un poco medio huérfanos ahorita. Tú Sí. sabes que de repente se va el Papa y hay una sensación de Bueno, huérfanos. déjame decirte que ahora en el mundo yo creo que muchos, porque muchos no tienen madre, ¿eh? O sea, pero ese es No, otro y tema, sí, ese lo es otro sé. tema, no metas ese rollo. Pero fíjate, tal respeto a este personaje, y además ahorita vamos a hablar de otra cosita aparte del beso de la mujer araña, porque también justamente ahora con este tema del Papa, y justamente que acaba de pasar la Semana Santa, esta obra, señores, bueno, traigo la taza, pero todos somos Job, no se la pierdan porque también va a ser muy interesante para ustedes que esta se está presentando en el Teatro Helénico, en la Capilla Gótica, Sí, en Revolución, Avenida Revolución 1500. estás correcto. Y Guadalupeín. ese día, ¿esta qué día se presenta? El viernes, el sábado y el domingo. Viernes, sábado y domingo. Entonces te iba a preguntar si tú estuvieras entrevistando al Papa, ¿cómo te dirigirías a él? Yo me estaba preguntando, señor Papa, No, 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 ¿cómo te no, yo dirigieras a creo él que con un como gran como nos respeto? han
educado, duró. ¡Wow! Nosotros tenemos todavía una Señor. generación ahí que sí nos tundieron para que fuéramos Sí. educaditos, ¿no? Sí, no, pero Entonces, así y debería las de ser. Pero investiduras, dices, ¿cómo su eminencia? yo No creo sé, que sí. no sé, o sea, pero realmente bendiciones del cielo. Gracias, Señor, por tenerlo entre tus brazos y gracias, Francisco Borgoglio, por haber estado entre Sí, nosotros. hay por ahí están circulando una serie de tutoriales con frases maravillosas que dijo. Hay unas hermosísimas, en Sí, verdad. sí, sí, sí. De pronto crees que ya se dije todo, ¿no? No, Eh, eh, y yo me detuve, en verdad, a leerlas. Dije, qué bonita y hermosa manera de poder engarzar las palabras para ujú, decir algo ujú. importante. No, importantísimo, importantísimo. Y sobre todo, crear conciencia en nosotros y, y alimentar nuestros sentimientos de amor. Eso fue muy importante. Nos queda poco tiempo, mi querido Pizarro. Vuelve a repetir en dónde se va a presentar la obra de El beso de la El mujer beso de la araña. mujer araña. Sí, claro que sí. Nos estamos presentando todos los miércoles hasta el mes de junio. Eso es lo que tengo entendido. A lo mejor podrá haber gira. Anímense. Ay, ojalá, estaría Sí, estaría buenísimo. padrísimo. Y nada, pues estamos en el Teatro 11 de Julio, que queda en José María Que Vértiz, se me Vertis. 668, si mal no estoy en el número, en la colonia Narvarte. Ahí todos los miércoles a las 8 de la noche, dentro de un ratito, nos estamos presentando con El beso de la mujer araña y con mi compañero Raúl Coronado. Dirección Ricardo Díaz. Y productor Rubén Lara, Lara. por supuesto. Sí. Entonces, realmente no se la aprendan, no se la aprendan. No, No se la ella se la pierdan. aprendió, ella se la Sí, aprendió, más o menos Raúl sí. también se la aprendió. Ustedes no se la aprendan, ustedes no se la pierdan. Oye, está bueno el vino. Sí, es que, a ver, déjame ver si empiezo a decir cosas así. Atrás, Sí, pero profundas. apréndansela. Sí, apréndansela. Bueno, ya, aprendido está. En el Teatro 11 de Julio, ahí los esperamos para que vean El beso de la mujer araña todos los miércoles, 8 de la noche. Los esperamos. No se la pierdan. Y próximamente nos estamos viendo por acá el próximo día miércoles. Bueno, no les digo qué día porque de repente cambian y luego los lunes, martes y no. La próxima vez, sencillamente, nos vemos aquí en su programa Duro y a la Cabeza. Muchas gracias, queridos, por estarnos viendo y les agradeceremos profundamente que compartan esto para apoyar al buen teatro mexicano. Muchas gracias, Miguel. Gracias a ti, por Duro, estar aquí. Realmente. Porque tú sí apoyas y bien a todos los teatreros, como buen Gracias. compañero actor que eres. Muchas gracias, Víctor. realmente. Gracias. Muchas gracias, queridos. Que tengan muy buenos días, tardes, noches, mundo. ¡Pasión!